Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo le va? Bienvenido a este resumen de noticias por aquí por Diputados Televisión, lo más importante que sucedió a lo largo de esta semana. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Incluidos Noticias Sin Límites y deseándole un feliz comienzo de semana, Alejandro y yo, Arelis, vamos a compartir con ustedes todas las noticias de la actualidad de la Honorable Cámara de Diputados y otras de actualidad nacional e internacional. El plenario de Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda ha emitido un dictamen de mayoría favorable al proyecto de ley que establece la creación del sistema de juicio por jurados en el ámbito federal. Impulsada por el Poder Ejecutivo, esta iniciativa busca transformar el sistema judicial argentino mediante la participación activa de los ciudadanos en los procesos judiciales. Durante la reunión presidida por los diputados Manuel Quintar, Laura Rodríguez Machado y José Luis Esper, se discutieron también 8 propuestas de diferentes bloques. Quintar subrayó que el juicio por jurados es una política de Estado, destacando que el consenso logrado por un cumplimiento de una manda histórica. Por su parte, Fernando Carvajal resaltó la colaboración de los interbloques para saldar una deuda histórica en la justicia, mientras que la diputada Laura Oliveto Lago expresó su apoyo al dictamen. Rodolfo Tailade también manifestó su respaldo, considerándolo fundamental para la democracia. Sin embargo, desde el bloque Encuentro Federal, Juan Fernando Bruch anunció la presentación de un dictamen de minoría por desacuerdos en torno a las garantías constitucionales. El proyecto propone la implementación de juicio por jurados para delitos federales con penas superiores a 5 años, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, la transparencia judicial y la celeridad en los procesos. El juez de Cámara Electoral, Alberto Dallavía, explicó que el jurado tendrá un papel político en las decisiones sin sustituir al juez. Este avance en la legislación sobre juicios por jurados representa un paso significativo hacia la reforma del sistema judicial argentino. Todos los datos y los números en este informe del señor Cantando. Sí, ¿de qué se aprobó ayer, básicamente? Sí. Porque hoy uno lee los diarios, es muy difícil explicar lo que pasó, porque por un lado el gobierno puede festejar, decir, bueno, tenemos dictamen para privatizar aerolíneas, por otro lado hay una realidad que es, vamos a ser claros, la suma de fuerzas que vamos a ver que firmaron el dictamen del gobierno, que es privatización total, si uno las suma todas, o sea, ni siquiera especulando con ausencias, no te da la mayoría del recinto. Entonces ahí es el final abierto, o sea, todos los dictámenes, ni hablar los dictámenes de minoría, Claro. todos los dictámenes que se firmaron tienen apoyos que no llegan a reunir la mayoría del recinto. O sea que para que salga un texto tiene que haber alguien que cambie de posición.
Y ahí es donde está Aerolíneas, hay complicado. dictamen, pero falta mucho, puede ser el título. ¿Me Bueno, gusta? sí, en realidad no, Sí. nadie tiene los votos Claro. para imponer su dictamen en el recinto. Comisiones de Transporte y de Presupuesto emitieron ayer dictámenes. Vamos a repasar A ver. cuáles fueron los dictámenes y cómo quedaron escritos para ver qué conjunción puede haber, si es que puede haber algún tipo de acuerdo en el recinto para llegar a un texto final, o si no, directamente no se trata, ¿no? A ver. Pro la libertad avanza. ¿Vos La decís que Unión- puede ser que esto no se termine tratando? Bueno, Es una puede posibilidad, puede claro. ser que hasta que no se negocie Claro, qué va a claro. pasar en la votación no se Claro. trate. Sería lo más normal. Sí, Porque ir a ciegas a una sesión es muy peligroso. claro. La libertad avanza, el PRO, Unión Cívica Radical, Producción y Trabajo, el bloque del Gobierno de San Juan, Tanancy Picón y Paula Oliveto. Firmaron un dictamen, declara a la empresa sujeta a privatización en su totalidad, según lo que establece la ley 23696, que es la reforma del Estado, la ley de hace 3 décadas de cuando asumió el expresidente Carlos Menem. El Poder Ejecutivo establece marco legal y procedimiento de la privatización. Sigamos, esto obviamente tiene como antecedente, digamos, como necesario un decreto del presidente Javier Milei, pero la privatización se ejecuta con una ley del Congreso. También se tiene en cuenta el capítulo 2 de la ley Bases, que agrega requisitos al proceso de privatización respecto a los que hay con la ley de reforma del Estado. Esto se discutió en enero y finalmente fue aprobado en el invierno, como por ejemplo la liquidación de activos, solo se podrán vender bienes para cancelar pasivos. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que evita, lo que intenta evitar este artículo de la ley Bases? Que no hagas negocios liquidando activos a precio vil, como se le dice, ¿no? Vos tenés, Claro. sos parte del Estado, pero acá no hay que pensar en corrupción, en cosas No. raras. Vos necesitas fondos porque sos parte de un Estado que tiene déficit o que intenta tener superávit. Y aprovechás un activo que lo tenés y lo vendés rápido, Claro. Bueno. a bajo precio. A vos te sirve porque esa plata la destinás a la gestión actual, pero al Estado en su conjunto no le sirve. Es lo que en torno a lo que usted dice cantando. Hoy leía que el presidente de YPF dice, che, a lo mejor podemos vender Metrogas y yo esos recursos los utilizo para la capitalización de YPF, por ejemplo. Eso es verdad. Habrá lo que ver pasa- cuándo lo que- vende, claro. no, ¿a el cuánto? Claro. punto cuál es ahí, según lo que Claro, leí, sí. hay una reglamentación Sí. vigente que no se estaría cumpliendo, por la cual YPF no podría tener Metrogas. Claro. Eso es la justificación. Sí, también. Acá es directamente la liquidación Sí. de activos. Vas a privatizar, tengo que vender, y bueno, lo que vale 10 te lo vendo a 5, me quedo con los 5, de paso me saco el problema encima, porque la infraestructura cuando no se usa cada vez vale menos, y empezás con ese proceso de deterioro de la infraestructura y de liquidación de activos en bajo precio. Hablamos con vos, esto tiene que ver con la venta de simuladores, por ejemplo, en su momento, Por ejemplo, ¿no? tiene que Claro. ver, claro, exactamente, en su momento casi todas las privatizaciones tuvieron este procedimiento. También, si vamos con la placa siguiente, van a intervenir organismos, por ejemplo, la Administración de Bienes del Estado, para este tema, para el caso, por ejemplo, de un simulador. Esto estamos hablando siempre del dictamen del gobierno, ¿eh? El propio gobierno se pone como restricciones lo que ya estaba en la ley Bases para el proceso de privatización de YPF. También la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones debería intervenir, pero Que no está sin nombrar. lo que establece la ley Claro. Bases es que una intervención que hace en tiempo real. Onda, Claro. vos das por vender, tenés una oferta, la comunicás a la bicameral. Miren que tengo una oferta. No es que la bicameral te la autoriza o no, pero por lo menos está informado y no le tirás todo el paquete encima. Lo mismo la Sindicatura General de la Nación, que el gobierno debería activarla en ese proceso, y la Auditoría General de la Nación, que es el otro organismo que se pide que intervenga. Igual tienen que intervenir, pero bueno, la ley Bases es bastante explícita y esto está en el dictamen, insisto, del oficialismo. Auditoría y SIGEN son organismos que deberían intervenir. Pero hay otro dictamen, que es el de minoría, que es, como decíamos recién, el que permite que se haya podido dictaminar ayer, y que firmó Encuentro Federal, Claro. Democracia para Siempre, DPS, horrible la sigla, me salió, pero bueno. la No, es verdad así, es lo que hay. complicado. Es lo Si que no uno se haga pone problema, súmalo. UCR, Democracia para siempre. Es un nombre dale. provisorio igual, ¿no? Es Tengo provisorio, todos le están diciendo UCR alternativo, UCR blue, pero si ponía UCR visualmente No, nos vamos a tienes confundir. razón. Es, recordemos, 12 diputados de la Unión Cívica Radical que abandonaron el bloque que conduce Rodrigo de Loredo y que ayer debutaron en una comisión con una actitud no tan dialoguista, ¿no? Yo le llamé la otra vez en una Claro. columna que escribí, la oposición no dialoguista, porque está la intransigente, Sí. que es Unión por la La Patria, Patria, y la la izquierda, izquierda. la dialoguista, y ahora apareció la no tan dialoguista, que aparentemente está en una posición de nunca decirle que sí al gobierno, sino decirle un sí pero o mejor esto. En este caso, este dictamen que establece venta de acciones, yo lo pongo muy claro, hasta 49%. Lo que dice el texto es, podés vender acciones, pero tiene que mantener el capital
mayoritario del Estado, o sea, hasta 49%. Más de 49% ya sería en partes iguales. Esto es el modelo YPF. También se podría otorgar, esto pasó muy desapercibido en el dictamen, pero el gerenciamiento, ahí no dice límites, o sea, vos podrías conceder la empresa, podría venir una multinacional y decir yo te administro YPF durante un tiempo, esto también está en el dictamen. Las condiciones son de la ley de bases y de la reforma del Estado. Y vamos a la placa siguiente porque el dictamen establece algunas cuestiones para las cuales sí o sí habría que pasar por el Congreso por encima de esta ley. O sea, se sanciona la ley si el gobierno dice, bueno, yo quiero cerrar la operatoria, o sea, quiero que no vuelen más aviones, tenés que ir al Congreso. Quiero vender total la empresa o venta mayoritaria, en los dos casos también tendrías que volver a ir al Congreso, donde, según lo que establece el bloque Encuentro Federal, quieren tener algún tipo, en ese caso, de parámetros de cuáles serían los procesos de venta y los oferentes, ¿no? Cantando, te hago dos preguntas. En un rato lo tenemos a Santiago Cafiero, después viene Sebastián Adida con otro tema interesante, pero te pregunto, al final apareció Vanessa Siley haciendo una objeción de tipo legal que me parece que es atinente, no sé tu opinión, porque ella dice, a ver, el tema de la privatización de aerolíneas ya fue rechazada en el tratamiento de la ley bases en el Senado. Y es clara la reglamentación, un proyecto que es rechazado no puede volverse a tratar en el mismo año. Yo sé que te van a decir, bueno, pero esto no es la ley bases, esto es un proyecto particular. Pero esa objeción de Vanessa Siley, ¿tiene recorrido o no tiene recorrido? Bueno, quedaba una sola placa, si te completo, que tiene que ver con el rechazo. Quienes rechazan, que son Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, son los únicos que rechazan la privatización y presentarían un dictamen de rechazo. Respecto a lo que preguntás, Pato, hay una objeción que planteó ayer Diego Giuliano, primero, que fue el diputado de Unión por la Patria, y la respuesta la dio Nadia Márquez, que es diputada de La Libertad Avanza. No se puede tratar un tema en un año parlamentario que ya fue rechazado. ¿Cuál es la respuesta que dio el oficialismo a través de Nadia Márquez? Acá no es un tema puro el que se rechazó, sino un artículo de la ley base, y tampoco tuvo rechazo porque la realidad es que lo que se hizo en el Senado fue sacarlo del texto y en definitiva no se trató en el Senado. Es una interpretación. La verdad que esta interpretación o este debate, como decíamos recién, de alguna manera queda el dictamen en esa zona nebulosa porque el año que viene ya vencería ese plazo. Pero por lo pronto el oficialismo cree que esto no aplica porque no hubo un proyecto sobre aerolíneas y el capítulo sobre aerolíneas, o mejor dicho, el renglón de aerolíneas se sacó del Senado y no se llegó a rechazar. Y última pregunta, Cantando, digo, estamos entrando en noviembre, el 30 de noviembre terminan las ordinarias, el objetivo principalísimo del gobierno razonablemente es el presupuesto. Digo, entre los intereses y los objetivos y la agenda del gobierno, ¿va a estar aerolíneas o van a estar las fuerzas puestas al tratamiento del presupuesto? Y esto que pase si queremos para extraordinaria y si no 2025. Se está hablando de una sesión el 13 o 14 de noviembre, la semana esa, donde se incluirían absolutamente todos los temas pendientes. Uno es el punto es, ¿qué va a hacer el gobierno? Y hay que ver qué estrategia tiene el gobierno en función de los votos que consiga. O sea, hoy por hoy no tiene los votos para imponer su dictamen. Si quiere negociar algo del dictamen de Encuentro Federal, sí están los votos. Claro. Entonces, en ese caso, podría acelerarlo y hacerlo cuando quiera, pero necesitaría bajarse del caballo de decir se vende absolutamente toda la empresa. Claro. Son muy distintos los dictámenes. Sí, por eso era muy complicado hoy leer a los diarios y decir, bueno, se consiguió dictamen, ya está, porque son distintos. Yo sé que para Unión por la Patria, si no quiere vender ninguna acción, los dictámenes son los dos malos. Claro. Pero entre decir, vendés toda la empresa y te la sacas de encima, o decir, vendés un par de acciones y vos seguís gestionándola, son dos realidades completamente distintas. No va a ser fácil una conciliación. Por la voz del oficialismo vamos a repasar una parte de lo que decía Berti Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza. Bueno, yo vengo insistiendo que el problema es más de fondo de lo que muchas veces se plantea, este asunto de que da pérdida a Aerolíneas. Me parece que ese es un agravante. El tema de fondo es que Aerolíneas Argentinas, como todas las empresas estatales, en su naturaleza tienen una contradicción en los términos de decir empresa estatal, porque una empresa
tiene que ser fondeada por recursos privados de los socios, que les ha costado mucho trabajo conseguir, porque se debe a haber tenido éxito en otros negocios, porque solamente nos podemos beneficiar como empresarios ofreciendo bienes y servicios de mejor calidad, un mejor precio a otros y beneficiando la vida de otros. Sin embargo, cuando hablamos de empresa estatal, quiere decir que estamos poniendo a políticos jugando al rol de empresarios, porque lo hace con fondos de otro a través de los impuestos, y además usan resortes políticos para limpiar a la competencia, cazar en el zoológico, digamos, esto que el caso de Aerolíneas Argentinas es muy ilustrativo, porque creo que tiene el share de los vuelos domésticos del 65%, porque claro, le han hecho la vida imposible a LAN, que se fue, con el tema, ¿se acuerdan de las mangas? Con el tema también de las rutas más rentables y demás. Entonces, no tiene razón de ser. Y eso lleva muchas veces a preguntarnos en todos los aspectos del enfoque de la política, y decir, ¿para qué queremos gobierno? Queremos gobierno, como yo lo veo, para que respete nuestros derechos, nuestras autonomías individuales, imparta justicia. Bueno, ese es un marco limitado del tema de la democracia, del rol del Estado. Ahora, si queremos que el gobierno nos haga feliz, tenemos que estar dispuestos a perder libertades, derechos y que nos metan las manos en los bolsillos y que termine siendo una granja humana, como resulta ser ahora el Estado, que el 60% de lo que hacemos todos los días nos lo roba el Estado para las cosas que le pedimos. Si encima da pérdida, si encima hay kioscos y demás, y tenemos esta cuestión que en definitiva los pocos que pueden viajar, porque tengamos en cuenta también que los que no viajaron en su perra vida están financiando también Aerolíneas Argentinas, la situación no puede ser peor. El que opinó, si ustedes me permiten, fue el diputado Santiago Cafiero, hasta no hace mucho canciller, pero sobre este particular dijo. Nuestro bloque ha sido claro el primer día, estamos en contra de la privatización, estamos en contra de esta suerte de volver a cometer errores del pasado, es lo que se está exponiendo aquí, lo que los trabajadores, las trabajadoras vienen a exponer aquí y vienen a contar con testimonio de trabajadores de hace 30 años, cómo fue ese ciclo de la empresa cuando se privatizó, cuando estuvo en manos privadas, y el salto que logró, el salto cualitativo, el salto en términos de conectividad y en términos de servicio que logró Aerolíneas Argentinas cuando estuvo con la gestión que tenemos al día de hoy, digamos, en manos estatales, digamos, con lo cual nos parece que es cometer nuevamente un error que ya se hizo en los años 90 y ahora con la prueba de lo que había sucedido, con el deterioro que tuvo la empresa, solamente podemos pensar que lo hacen o por negocios o por cuestiones ideológicas, por caprichos ideológicos de querer avanzar en algo que verdaderamente no le va a dar ningún resultado a los argentinos y argentinas. Nosotros continuamos con esa idea, nosotros vamos a rechazar cualquier tipo de dictamen que se haga en ese sentido, estamos en contra de la privatización de aerolíneas y lo principal es que hoy han demostrado con números que la empresa no ha sido deficitaria durante el año pasado, con lo cual es una empresa que incluso genera también no solo en sus números, sino también todo lo que es la externalidad. Cuántos vuelos y el turismo y las ciudades que viven y su economía vive a partir de tener Aerolíneas Argentinas y la conexión que ella brinda. Bueno, en definitiva, también hay que lograr ver todo ese entramado positivo que Aerolíneas Argentinas genera en los lugares que toca. Vamos con Carolina Ramos, Sí. El DNU, nuevas características, por favor. Así es, Pato, es uno de los grandes temas de agenda y vamos a ver principalmente si llega al recinto antes de que termine el periodo ordinario, ¿no? Estamos ya a muy poquito tiempo, recordemos que el 20 de noviembre vence el plazo para dictaminar, bueno, en este caso ya hay dictamen, y el 30 de noviembre vence el periodo ordinario. La única forma de que haya extraordinarias, entiendo, es que el presupuesto no se llegue a sancionar en ese lapso, pero acá estamos hablando de una iniciativa de la oposición y ayer quedó claro porque justamente La Libertad Avanza firmó un dictamen de rechazo a esta reforma, sosteniendo paradójicamente una ley que fue sancionada a instancias de Cristina Kirchner, ¿no? Paradojas de la vida política terminan sosteniendo una ley de Cristina. Pero vamos a lo que sucedió ayer en el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, este plenario que presidió el diputado Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza. Recordemos brevemente, Pato, cómo nació esto. Esto nace de un emplazamiento aprobado en el recinto para que hubiera dictamen en el día de ayer, 30 de octubre. Finalmente se cumplió con los plazos previstos y hubo dictamen en el día de ayer de esta reforma a la ley 26.122 que regula
el trámite legislativo de los DNU y que de alguna manera, como decíamos en el bloque anterior, limita el poder del presidente de turno, no solo de Javier Milei, por supuesto, sino también de los que sigan. Vamos a ver cómo quedaron los dictámenes. Hubo 4 dictámenes en el día de ayer. El de mayoría tuvo 36 firmas. ¿Y quiénes lo firmaron, Pato? Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Una unidad interesante la que se está formando ahí, ¿no? Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que es el nuevo bloque de radicales disidentes, ya viene jugando en tándem. También habían firmado en conjunto esta semana el dictamen sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas y en este caso hubo una articulación interesante con Unión por la Patria, que había dudas, ¿no?, respecto de qué posición iba a tener el kirchnerismo, habida cuenta de que se trata de una ley de Cristina. Claro. Finalmente aceptan modificarla y de hecho, y lo vamos a ver más adelante, se aceptaron importantes modificaciones que pedía Unión por la Patria. Unión por la Patria estaría diciendo ahora, a ver, lo que era bueno para Cristina no es bueno para Milei. Sí, exactamente. Reconociendo, es otro momento histórico. Reconociendo de alguna manera que la ley necesitaba una reforma y sobre todo, Pato, con el antecedente del DNU 70, que rompió todos los esquemas, ¿no? Porque un mega DNU de más de 300 artículos que abarca muchísimos temas, bueno, algunos de los dictámenes proponen la posibilidad de rechazos parciales, cosa que hoy no está habilitado, al menos según una parte de la biblioteca no está habilitado. Recordemos que Unión por la Patria sí puso como condición para ser parte de este acuerdo que se reformen los temas centrales y no una ampliación de la reforma, como decía recién Caro, que era parte del debate en algunos proyectos. Exacto, una reforma bastante acotada, la reforma posible, ¿no? Digamos, es lo que se plasmó en el dictamen de mayoría. Hubo también 3 dictámenes de minoría, uno fue de rechazo, como decía, La Libertad Avanza con 9 firmas. 2 firmas tuvo otro dictamen alternativo de la UCR y otras 2 tuvo otro dictamen de la Coalición Cívica, que ya me adelanto a decir que el de la UCR y el de la Coalición Cívica son bastante similares. Hay alguna que otra diferencia, pero coinciden en casi todo. Y acá, si te fijas, Pato, ¿qué bloque está faltando? A ver, Unión por la Patria está, ¿Quién está Libertad ausente Avanza en esos está, dictámenes? Unión Cívica Radical está, Encuentro Federal. No, Encuentro Federal está en el de mayoría. Falta el PRO. El PRO, claro. El PRO. El dato. El dato, ¿no? Para mí, el dato de la noche de ayer. El PRO no firmó ningún dictamen. Lo habíamos sabido en la visita de Macri el martes a la reunión de bloque, donde una de las informaciones que surgió de esa reunión es todavía no tenemos postura respecto a los DNU y por lo tanto ayer no firmaron dictámenes. No es menor eso, porque uno infiere que el PRO va a apoyar a Libertad Avanza para sostener la ley actual, pero no hay elementos para eso, porque no firmaron dictámenes. ¿Y por qué no tomarían esa posición? ¿Para no quedar supuestamente bancando una medida del cristinismo? Y porque es poco republicano, te van a decir. Sí, es una posición incómoda. Claro. Aparte, Pato, recordemos que había proyectos anteriores del PRO. De hecho, uno fue presentado ni más ni menos que por Silvia Los Penato en su momento. Perdieron estado parlamentario, es cierto. Pero bueno, cuando uno presenta un proyecto, de alguna manera muestra una voluntad de modificar algo. Si vos cuestionabas al cristinismo por poco republicano, bueno, ahora tenés la oportunidad de ratificarlo y no lo estás haciendo. Exactamente. Bueno, importante, como decía Mauricio, la no firma de ningún dictamen por parte del PRO. Vamos a la próxima placa. ¿Y qué dice el dictamen de mayoría? Bueno, los aspectos principales. Plazo de 90 días para el tratamiento de los DNU. Hoy no hay ningún plazo. Como todos sabemos, si no hay una expresión por parte del Congreso, si hay silencio de parte del Congreso, se produce lo que se llama la sanción ficta. Quiere decir que los DNU continúan en vigencia más allá de que el Congreso no los trate. Acá lo que se hace es poner un plazo. Si en 90 días el Congreso no ratifica un DNU, ¡pum!, automáticamente cae el decreto. Esto es muy importante y además esa es una de las reglas, ¿no? Es muy tensionante eso para cualquier ejecutivo. Es un reloj de arena que decís, tengo 89, 87, 10, 4, ¿y qué hago? Y si no, tengo 3 meses para juntar los votos. Y lo importante, Pato, es que refuerza el rol de control del Congreso, ¿no? Le da al Congreso un rol preponderante en el control de los decretos de necesidad de urgencia que son una herramienta en realidad excepcional por parte de un presidente. No deberían ser la regla, sino una excepción justamente en casos de necesidad de urgencia. Esa es una de las reglas. La otra regla es la aprobación por ambas cámaras y el rechazo de una. Esto es absolutamente al revés de lo que sucede hoy.
Hoy, para que un DNU sea rechazado, necesitas el rechazo de ambas cámaras y la aprobación de una. Acá sería al revés, aprobación de dos y rechazo de una. Además, ¿sabés qué? Claro, para el Ejecutivo, esto hasta filosóficamente y como gestión de gobierno es muy complicado, porque ¿qué te dice Milei y La Libertad Avanza? Che, nosotros sacamos el 56%, dale que va, Sí. y es razonable. Ahora, ¿qué es lo que te dicen los resultados de la primera vuelta? No sacaste el 56, sacaste el 30. Y el acompañamiento que tenés parlamentario es del 30. Exacto, y hay una porque... tensión y una puja que el Ejecutivo dice, bueno, mis derechos son, por ejemplo, el veto, ¿no? Por ejemplo, o el DNU. Y si esto aparece, se debilita la posición del Ejecutivo. Absolutamente. Las legislativas, bueno, Unión por la Patria tuvo un crecimiento importante de diputados, por eso son primera minoría, justamente. Y acá un poco el mensaje es, si bien Milei ganó la presidencial, tampoco vamos a darle un cheque en blanco, ¿no? Bueno, como decía antes, esta segunda regla, me parece importante remarcarlo, que le estaría dando a un DNU el mismo estatus que una ley, ¿no? Que se apruebe por dos cámaras, pero que si se lo quiere rechazar, con el rechazo de una sola cámara sea suficiente para dejarlo sin efecto. Otras dos cositas que tiene el dictamen de mayoría. Mientras el Congreso se encuentra en receso, volvemos a mientras el Congreso se encuentra en receso, las cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento. El Congreso acá no se toma vacaciones, tiene que controlar la constitucionalidad de los DNU. En ese caso, bueno, debería haber sesiones extraordinarias, ¿no? Y si un decreto es rechazado, el Ejecutivo no va a poder dictar uno análogo, esto parece una novedad, pero quedó establecido igual, no va a poder dictar uno análogo en el mismo periodo parlamentario. Vamos a la próxima placa con las disidencias. Bueno, el dictamen de mayoría es cierto, tuvo 36 firmas, hubo un consenso importante sobre todo pensando en los votos en el recinto, pero hubo disidencias. ¿Por qué? Porque Democracia para Siempre y Margarita Stolbizer plantearon alguna que otra objeción. En Democracia para Siempre, que es el bloque nuevo de radicales, hay quienes prefieren, digamos, que el rechazo siga siendo de dos cámaras, ¿no? Como el caso de Carla Carrizo, una de las diputadas que tenía un proyecto propio sobre el tema. Creen darle que tiempo si hay rechazo de una cámara. Entonces, si hay rechazo de una cámara, no va a haber aprobación de dos. Entonces, ahí es donde quedaba y no se entendía bien cómo resolver esa cuestión. Pero decía que en ese caso la otra cámara de alguna manera tenía que participar del debate, ¿no? Exacto. Y en el caso de Stolbizer, su disidencia, y ella lo explicó en el plenario, es que cuando cae un DNU no solamente signifique su derogación, sino su nulidad también. Eso también está en el dictamen de Juan López. Y esto significa también, Juan López lo que quiere es que caduquen los efectos jurídicos. Exacto. Esto es, hay 90 días en el que funciona un decreto, 80. El caso del DNU de la CIDE, por ejemplo, de los fondos privados, funcionó mucho menos que 90 días. Bueno, en ese periodo, con la legislación actual, los efectos jurídicos, o sea, mientras funcionó el decreto, vos pudiste haber hecho compras, contrataciones. Claro. Bueno, lo que plantea el dictamen de López y también pide Stolbizer es que eso se retrotraiga para atrás. O sea que el decreto prácticamente no lo podrías hacer hasta que el Congreso no esté Exactamente, actuando, ¿no? Exactamente. Y vamos a la última placa, que es los dictámenes de la UCR y de la coalición cívica. El de la UCR fue presentado por la diputada Karina Banfi. Dato llamativo, no lo firmó un diputado que integra la bicameral de DNU, que es Francisco Monti. Un diputado que ha sabido acompañar al gobierno, ¿no?, a través de distintas votaciones en varias oportunidades, y el de la coalición cívica lo presentó el diputado López. Como decíamos, acá la diferencia principal con respecto al de mayoría es que no ponen plazo, no ponen ni 90 ni 120, no ponen plazos para el tratamiento de los decretos. Respecto a la votación, proponen aprobación de ambas cámaras, rechazo por una sola, eso está igual que con el dictamen de mayoría. Y como decía antes, la posibilidad de rechazos parciales, es decir, que que un DNU pueda ser abordado en partes, como por ejemplo el 70, que es el que se usa de ejemplo ahora, y que algunos capítulos, por ejemplo, de ese DNU puedan ser rechazados y otros convalidados. Pero en definitiva, en esto consisten los dictámenes, Pato. Importante avance por parte de la oposición. Vamos a ver si piden sesión especial para tratarlos en el recinto y terminan de saldar estas cositas que decíamos para llegar a un texto unificado.
Corte y enseguida regresamos por aquí por Diputados Televisión con más resumen de noticias. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos por aquí por Diputados Televisión, el resumen de noticias con lo más importante de esta semana. Are, vos comentabas justamente la Comisión de Deportes, el trabajo. El año pasado, como para poner un contexto, porque vos trajiste a propósito un tema en relación a esto, se cuestionó mucho la falta de, o la diferencia que hubo después de la pandemia con los apoyos a los atletas. Porque, bueno, además que tuvieron muchos que entrenar o adaptar sus casas a centros de entrenamiento u otros enfrentar denuncias porque entrenaban en el río para las próximas, las competencias. Que fueron denunciados inclusive. Exactamente, y el rendimiento fue muy malo y la verdad que es muy difícil en este país si no contás con sponsors privados que acompañen tu trayectoria y tu recorrido deportivo, poder sostenerte en el deporte. Por ejemplo, es el caso que enfrentan las futbolistas mujeres, que no tienen la más mínima posibilidad de vivir del fútbol, a diferencia de los varones. Y por ahí también tienen roles muy destacados para el país, para la selección. Sin embargo, tienen que trabajar, no sé, de empleadas en la municipalidad 8 horas y salen salen de ese trabajo. Son mamás, con lo cual también cuando tienen chicos chiquititos todavía es más difícil. Por horarios, por la coordinación. Exactamente, y porque ponen su cuerpo a disposición de esa maternidad. Y después, bueno, para sostenerse en la carrera deportiva de élite o profesional, es muy complicado si no se tiene un sustento económico. Y Are trajo este tema. Sí, así es. Aparte, para llegar a ser un deportista de élite lleva mucho tiempo. O sea que hasta que no eres reconocido y ganas un premio o una medalla o lo que sea, pues lleva su tiempo. Por eso este proyecto, que tiene como objetivo reconocer y jerarquizar a nuestros deportistas, lo que trae la diputada, vamos a nuestras placas, es la creación de un programa nacional de becas deportivas. Entonces, esta iniciativa es de la diputada Micaela Morán y presentó un proyecto para crear este programa que propone que sea un programa nacional de becas deportivas y a qué estaría destinado a fomentar la capacitación, especialización y formación, entrenamiento y práctica de los deportes amateurs, convencionales y adaptados en la República Argentina.
La finalidad es justamente esto, ¿no? Poder brindar un sistema de apoyo para que los deportistas y los entrenadores incluso, porque no solo abarca a los deportistas, sino que también a entrenadores y ayudantes técnicos, puedan contar con herramientas que puedan potenciar su actividad y colaboren en su educación y en su proyección nacional e internacional. Los beneficiarios de estas becas son atletas argentinos que demuestren su condición de amateur a través de las entidades de las que forman parte, ¿no? O sea, aquellas entidades de que ellos sean miembros son los que van a dar fe de que ellos que cuentan con esta condición de ser amateurs y de permanentemente estar entrenándose y formando en el deporte. Las disciplinas deportivas que son alcanzadas van a ser aquellas que están catalogadas como tales por el Comité Olímpico Argentino, que son, bueno, todo lo que son los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, los de Odesur, o aquellas que están catalogadas por el Comité Paralímpico, ¿no? Que son las disciplinas paralímpicas, que son las de las personas con discapacidad. Asimismo, estas becas están pensadas que son personales, intransferibles y duran 1 año y se perciben en 12 cuotas mensuales consecutivas. Y se realizarán evaluaciones trimestrales para justamente demostrar y determinar su continuidad o no. Esto también, si bien están previstas así, también pueden ser renovadas por la autoridad de aplicación si considera que eso es necesario, ¿no? En principio son por 1 año. Y luego tenemos los tipos de becas que están pensados en este programa, que son, como te decía, en primer lugar son para deportistas. ¿Y quiénes son? Llaman becas de oro aquellos que son las disciplinas olímpicas en categorías mayores o juveniles, que por ejemplo son aquellos que han sido convocados a las selecciones nacionales o que han obtenido algún primero, segundo o tercer puesto en competencias de su disciplina. Luego están las becas de plata, que son ya las categorías menores, también en disciplinas olímpicas, y también que estén convocados a las selecciones nacionales. O sea, la diferencia aquí es que ya no son mayores y juveniles, sino que se trata de las categorías de menores, pero también estén convocados a selección nacional o que hayan obtenido un primero, segundo o tercer puesto en competencias de su disciplina. Las de bronce ya están pensadas para disciplinas no olímpicas, y si pueden ser aquí mayores, juveniles o menores, pero que también puedan estar convocados, por ejemplo, a la selección nacional. Y las becas especiales, que son aquellos deportistas que aún siendo reconocidos no cumplen con estos requisitos de los que hablamos anteriormente, pero la autoridad de aplicación reconoce que tienen mérito para tener una beca de esta categoría. Y como decía, no solamente están pensadas para los deportistas, sino para aquellos entrenadores y ayudantes técnicos que obviamente colaboran y participan de la capacitación, formación y entrenamiento de estos atletas. Entonces, ¿para qué pueden ser usados los fondos de estas becas? Bueno, están destinados a los traslados, entrenamientos, suplementos nutricionales, la compra de equipamientos o vestimenta necesaria. Hace un montón de años, ya ni me acuerdo cuántos, pero de cara también a otra competencia olímpica, había hecho todo un relevamiento para un trabajo que estaba haciendo sobre los trajes de baño de los nadadores profesionales, que tienen en algunos casos muchísima tecnología, sí, ¿no? Entonces hay como incluso unos trajes de baño que tienen como una especie de escamas parecidas a la de los peces, que les permite ganar unas milésimas de segundo en el agua. Sí. Entonces, realmente tener un sustento económico, un sponsor que te pueda dar la posibilidad de que vos te compres la ropa apropiada al deporte en el que estás compitiendo y representando al país, es clave, porque en ese caso tenés una ventaja o una desventaja deportiva muy clara. Eran milésimas de segundo o micromilésimas de segundo, no me acuerdo. Pero que no en realidad son mallas que están hechas de carbono, que hace que vayas con mayor facilidad en el agua. Tienen como pequeñas diferencias que ropa técnica. Sí, pero claro, que en los deportes de alto rendimiento son fundamentales. Exacto. Entonces, que realmente marcan una diferencia. Sí. Por eso también, desde la ropa, los suplementos, todo lo que es la parte de las dietas, digo, chicos, hoy no es tan barato comer saludable o comer ordenado, y mucho menos tampoco tener
poder acceder a la ropa, que la ropa es de marca y es importada, y no solamente estamos hablando de los trajes de baño, estamos hablando de todo lo que es potencialmente natación, equipos pero de hoy entrenamiento. otros deportes donde necesitan, claro, unas zapatillas especiales con tal agarre, ¿no? En el caso del atletismo, por ejemplo. Sí, y fíjate lo que decías de la pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso aquí estarían previstas la posibilidad de alquilar instalaciones, porque es todos los gastos que tengan que ver con su preparación, ¿no? Entonces, en ese sentido es que están pensados que estos fondos se puedan justamente destinar para eso. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos el CENAR, ¿no? Que es un centro para que los atletas puedan entrenarse en prácticamente todos los deportes, pero después vos no tenés esos dispositivos por ahí en todas las provincias de donde son la gran mayoría de los atletas, ni que hablar de natatorios olímpicos o de, no sé, lanzamiento de martillos, o sea, deportes que son más específicos y que tienen que tener un acondicionamiento. ¿No? Me acuerdo también en algún momento haber conversado con la lanzadora de martillo, ahora tengo un nombre. Jenny... Sí, Darer, algo así. Que ella, por ejemplo, decía que fue muy, muy importante su preparación psicológica. Claro. Porque su deporte requiere una fracción de segundo en la que ella lanza el martillo y ahí se termina. Claro, entonces es tanta la presión que ella sentía preparándose todo el año para hacer tuc y ahí tener que lanzar el martillo justo. También está previsto eso, poder consultar especialistas, y lo más importante, o mejor dicho, dentro de todo es importantísimo el carácter federal de estas becas, porque deben ser otorgadas equitativamente en todo el territorio nacional, previendo justamente un monto mayor para la zona de la Patagonia por considerarse una zona desfavorable. Así que bueno, entendido el deporte como una herramienta social e inclusiva, lo que se busca justamente fortalecer la motivación y en el desarrollo de la comunidad de los deportistas. Así que bueno, este es el proyecto de la diputada Micaela Morán. Bien, bueno, Are, súper interesante. Lu, contanos acerca de una actividad que hubo, homenaje a boxeadores argentinos. Exactamente, seguimos hablando del mundo del deporte, pero en este caso un deporte como es el boxeo, que obviamente lleva muchos años de preparación, de sacrificio, muchas veces a pulmón, ¿no? Y sobre todo porque toca áreas que en realidad son algunas de reinserción social, otras también. Sabemos que es un deporte de mucho trabajo a nivel social, ¿no? Social, económico, de estar con los pibes, de sacarlos por ahí de adicciones, del barrio, de lugares que son un poco más difíciles. Ahí estamos viendo, bueno, al Chino Maidana, nada más y nada menos, que estuvo presente con su productora Maidana Promotions, y lo que decía era que buscaban, en realidad dice, buscamos a los pibes que boxean en los barrios más humildes para ayudarlos a triunfar. Bueno, también estuvo Gustavo El Pile Maidana, que recalcó que en la promotora el boxeo realmente es de verdad, se viene del barrio, vienen también muchos chicos y se acercan a la productora también para salir y para buscar una fuente de trabajo. Más allá del deporte, es una fuente de trabajo. ¿Y por qué recalco en el trabajo? Porque se lo toman de manera profesional. No cualquiera puede ser boxeador. Eso que decís, no, bueno, soy bueno para la pelear y voy a ser boxeador, no es tan así. Realmente se necesitan aptitudes. Ahí está, lo tenemos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que está, saludando y condecorando a estos boxeadores que se hicieron presentes, que en realidad fue un proyecto del diputado nacional Daniel Banchik, que es de Innovación Federal de la provincia de Misiones. Eso que dijiste sobre la relación que hay entre el boxeo y el rescate de situaciones sociales de mucha vulnerabilidad. Es cierto que está muy conectado, porque un pibe en la calle, cuando no te queda nada, te peleas a las piñas. Sí. Y lo que te da el boxeo no es hacerte el guapo, lo que te da el boxeo es disciplina. Exacto. Y lejos de lo que puede parecer un deporte violento, agresivo, precisamente lo que te da es disciplina, orden, alimentación, valores, cuidado, perseverancia, exactamente. Y tu cuerpo, que es la fuente de ese deporte, te permite, más que atacar, te permite entender que vos podés, ¿no? Que vos podés algo, que vos podés transformarlo desde el punto de vista de darle más salud, ¿no? No solamente moler a trompadas a alguien en el barrio, sino todo lo contrario.
Exacto, Me encantó eso que dijiste, es porque mucho, todas las historias detrás del boxeo es son... mucho amor propio también, digo, porque también eso es lo que te va a llevar a trascender, a trabajar, es mucha mentalidad, esfuerzo también de la familia. Son gente que en muchas, son personas que en muchas ocasiones no tienen nada y tampoco tienen nada que perder. Entonces es como que van y van y van, pero a su vez también el contexto en el que están y que por ahí muchos de sus amigos capaz y el entorno es difícil y fueron realmente afortunados, ¿no? En poder tomar una oportunidad así, donde, como vos decís, el deporte te termina dando las herramientas y la disciplina que son clave. Bueno, lo que decía también el Chino Maidana era esto, ¿no? Desde la productora y desde la productora / promotora también, que es la encargada de llevar a los boxeadores a grandes competencias, realmente se toman el boxeo como de verdad, como un trabajo. Hay que decir también, hablando de los diputados que estuvieron allí presentes, estuvo Yamila Ruiz, estuvo Carlos Fernández, diputado misionero también, y Horacio Rivero, quien es secretario parlamentario del bloque Innovación Federal, quienes estuvieron haciendo entrega de las placas. Lleno, el Salón de los Pasos Perdidos, con muchísimo público. En este caso también se destacó la trayectoria deportiva de Marcos René, el Chino Maidana, que lo veíamos ahí con su diploma enorme, quien fue saludado también, por supuesto, por el presidente de la Cámara, que se acercó, que estuvo desde principio a fin en la entrega de este reconocimiento tan importante. Recordemos que el Chino Maidana fue campeón mundial en la categoría welter en 2009 y en la categoría superligero 2011 de la Asociación Mundial de Boxeo y uno de los principales promotores del boxeo argentino. O sea que no solamente son boxeadores, sino también impulsan a llevar a nuevas promesas también del deporte al siguiente nivel, entendiendo que más allá que es un deporte que saca a muchos chicos de las adicciones, de los problemas familiares, de la violencia y de muchas otras cosas que realmente son muy duras, sino que también, bueno, te forman en calidad de vida, también como persona, también como profesional, porque realmente el que llegas porque se juntaron todas estas aristas, ¿no? Esto de el trabajo, la dedicación, la constancia, el entorno familiar que acompaña, porque también cuando te va bien, después el rédito económico está. Y que realmente figuras, se lo pueda valorar como un deporte profesional en nuestro país, ¿no? Es que deje de ser interesante verlos como son figuras, o sea, al final estos deportistas terminan siendo figuras que inspiran a los chicos que los siguen, claro, porque tienen ejemplos de vida que contados y transmitidos a estas nuevas generaciones pueden servir como un impulso para que realmente se dediquen profesionalmente y disciplinadamente a esta actividad deportiva, ¿no? Así es. Hay testimonio del ministro Petri, que entre otras cosas dijo, a ver. Venimos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar cuenta de el operativo más importante y más exitoso que registre la República Argentina, aire-tierra, en una operación compleja en donde participó la Fuerza Aérea Argentina, el Comando Conjunto Aeroespacial y la Gendarmería Nacional. Esto no tiene antecedentes en la República Argentina y por eso creemos que es trascendental el cambio de rumbo que se dio a partir del 10 de diciembre, con instrucciones muy claras y muy precisas por parte del presidente de la Nación, de Javier Milei, de dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, y esa lucha sin cuartel contra el narcotráfico está dando resultados en Rosario, donde se está implementando el Plan Bandera y las Fuerzas Armadas están colaborando con las fuerzas de seguridad, pero también está dando resultados en todo el país. En el día de ayer, a las 14:46, el recientemente inaugurado radar de Tostado detecta un eco a 40 kilómetros al noreste de su ubicación. Y a partir de allí, a las 15 horas, identifica que ese eco se trataba de una avioneta que había ingresado al espacio aéreo argentino vía Bolivia, limitando con el Paraguay, y a partir de las 15 horas se denomina a ese tránsito aéreo como tránsito aéreo irregular.
dada cuenta de que no tenía plan de vuelo y no contaba con identificación respecto de su ingreso al espacio aéreo argentino. A partir de allí se ordena que se desplacen 2 aviones tucanos que estaban en Reconquista, los cuales a partir de las 15:35 logran la interceptación de esta aeronave Cessna 206 de origen boliviano. Una persecución inédita. Pensemos que se trató de más de 2 horas de seguimiento e interceptación de la aeronave, donde se aplicaron las reglas de empeñamiento que están previstas, con una aeronave que en ningún momento fue colaborativa, que comenzó volando a 7.000 pies, posteriormente hizo descender su velocidad y su altura a 300 pies y en última instancia llegó a volar durante 50 minutos 30 pies, 10 metros, para evitar ser interceptada. A partir de esto inmediatamente se dio comunicación a la Gendarmería Nacional y se comenzó a hacer un trabajo conjunto, articulado, para proyectar y pronosticar posibles zonas de aterrizaje. Se empezaron a implementar las reglas de empeñamiento. La primera regla de empeñamiento tiene que ver con el seguimiento que se hace a la aeronave. La segunda regla de empeñamiento de protección espacial tiene que ver ya con la interceptación. Ya no es solamente el seguimiento e identificación, sino la interceptación y el señalamiento para que la aeronave demuestre ser colaborativa. En ningún momento esta situación se dio. Y la tercera regla que se tuvo que implementar en este caso es la de la realización de maniobras disuasivas para que acate las órdenes. Ante la actitud no colaborativa se continuó con la persecución e inmediatamente, una vez que la avioneta Cessna aterrizó, personal de la Gendarmería se hizo presente en el lugar. Bueno, hasta ahí la descripción por parte del ministro, pero que también opinó o dio información de este hecho fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que entre otras cosas dijo, a ver. Es muy importante entender que la lucha contra el narcotráfico se tiene que dar en todos los niveles, a nivel terrestre, en las fronteras por donde intenta todo el tiempo entrar la cocaína, por la frontera con Bolivia, la marihuana o otro tipo de drogas, en la frontera con Paraguay, por agua, que se realizan muchos procedimientos en la triple frontera, y por aire. Esta realidad de haber logrado un primer tráfico aéreo ilegal que entraba con matrícula boliviana, un avión que sale de un aeropuerto boliviano que vamos a investigar, que llega a 20 kilómetros de Rosario, lugar donde estamos operando y generando un cordón de protección para que no entre la droga. Evidentemente, esta lógica de entrar tan cerca por aire es el intento de evitar los controles terrestres y fluviales que tenemos de la Fuerza de Seguridad. Este trabajo importantísimo que viene realizando la Fuerza Aérea en un comando de control aéreo de los tráficos ilegales ha logrado, en este caso, tener un efecto positivo de un radar que estaba cerca, porque los radares que están cerca de frontera pueden no captar este avión, o el avión que sale cerca de la frontera no tiene tiempo de llegar al lugar donde está el avión Cessna irregular con 475 kilos de cocaína. Ahí, en el aviso que le da
la Fuerza Aérea, también hay enlaces de las fuerzas de seguridad en el centro de Merlo, donde está el centro de monitoreo aéreo espacial. Ahí llega a avisarle, después de interceptarlo y seguirlo 2 horas, llega la Gendarmería Nacional, que es la parte que nos corresponde. Quiero decir, y es muy importante plantearlo, que la Gendarmería Nacional Argentina tiene que llegar por tierra. Por suerte tenemos mucha gente en Rosario, por suerte tenemos gente en San Lorenzo y en las cercanías. ¿Por qué llega por tierra? Porque recibimos a la Gendarmería con 0 helicóptero y tenemos un solo helicóptero que hoy lo tenemos en la zona de Orán. Con helicópteros nosotros hubiéramos tenido la capacidad de generar un circuito más rápido para estar en el momento del aterrizaje en zona de influencia. Tuvimos que esperar las coordenadas y recorrer 20 kilómetros para llegar. Cuando llega la Gendarmería se estaban escapando ya 2 camionetas que estamos buscándolas, que vamos a hacer todo lo posible por buscarlas y ver de dónde viene esa droga, esa cocaína. Llega la Gendarmería, toma el avión, secuestra el avión, secuestra la droga, cuenta la droga, 475 kilos de cocaína. El avión, se encuentran tanques suplementarios de nafta, que es lo que se utiliza en estos casos para que el avión pueda recorrer la distancia desde Bolivia, porque es un avión chico, desde Bolivia hasta la zona de Rosario. Se secuestran esos tanques y ahora estamos tras las personas que estaban volando, los narcotraficantes que estaban volando ese avión. Bueno, está ahí la palabra de la ministra, al igual que la del ministro Pérez. Digo, la conferencia está en la lectura que se puede hacer desde el Parlamento es interesante porque aparece el ministro de Defensa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un momento, hablando sobre un operativo contra el narcotráfico, en un momento en que se debate en el Congreso el proyecto de ley de reforma a la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas tengan una mayor participación en la lucha contra el narcotráfico. Hasta acá el resumen de noticias por Diputados Televisión. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en una semana.